¿Qué tal? Buenas tardes. Entonces, gracias, bienvenidos a la clase virtual, grupo 2208. Bien, les comento, esta es ya la última clase de la unidad de nematodos. La siguiente semana, como es el examen, no va a haber sesión, únicamente van a tener esa semana y regresando al periodo de vacaciones administrativas de la UNAM, una semana más para el examen y ya reanudaríamos, pues ya sería en agosto, con artrópodos, que van a ser 2-3 semanas máximo y ya terminaremos el curso de parasitología en línea. Entonces, bueno, vamos a iniciar la clase de hoy. Tenemos como invitado al doctor Víctor Hugo del Río Araiza. Nuevamente me permite invitarlo por la experiencia que tiene en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, principalmente en el área de triquinelosis, y bueno, obviamente también nos va a apoyar con el tema de tricuris, y ya para finalizar la unidad con Macracanthorhynchus. Entonces yo voy a iniciar con los espiruroideos, los filaroideos. Vamos a ver entonces ya la tercera semana de nematodos, que ya es la última, y la siguiente semana ya sería el examen. Bueno, entonces voy a compartir la pantalla para poner la presentación. Ok, compartir, optimizar. No lo tengo. Ok. Un segundito, ahorita les pongo la presentación. Ok, entonces es muy breve, el tema de hoy en realidad solo son 5 géneros y en cuanto al laboratorio. En laboratorio se van a ver prácticamente los mismos géneros que vamos a ver en teoría. Entonces, como son prácticamente los mismos, pues no, ahora no lo dividí. Si pueden ver en su curso en línea, no está dividido el tema de teoría con el de laboratorio. Están juntos porque vamos a ver prácticamente lo mismo. Bueno, entonces vamos a iniciar con los espirúridos. Ahí ya están viendo mi pantalla. Y bien, su programa entonces nos pide revisar espirúridos, ¿sí? Los que nos pide el programa son Dirofilaria y Abronema. Entonces son 2 especies que vamos a ver, una que afecta a caballos y la otra que afecta a perros. La palabra espirúrido significa cola, uros es cola, espiros espiral. Y esto es porque los machos terminan con la cola en espiral, con aspecto como de sacacorchos. Entonces, eso es lo más característico de los espirúridos. El primero que vamos a ver es el género Abronema. Sí, Abronema. Matías, bueno, ahorita si pudiéramos quitarla, bueno, ver qué ocurre con una solicitud de ingreso para que ya desaparezca este cuadrito. Bueno, Abronema, este se localiza en el estómago de los caballos. Este ya es de ciclo indirecto. Los espirúridos, los filaroideos, tienen ciclo indirecto. Entonces aquí ya hay un huésped intermediario, en este caso moscas, dependiendo de la especie de Abronema, es la especie de la mosca. Algunas abronemas son transmitidas por la mosca doméstica, la que conocemos en casa, y otras son transmitidas, por ejemplo, por la mosca de establo. Entonces, dependiendo de la especie de Abronema, es la especie del hospedero intermediario. Y los hospederos definitivos, en este caso, son los caballos. La morfología de Abronema, abro significa delicado, nemas es hilo, entonces estamos hablando de un parásito muy, muy delgadito, de ahí el nombre que le asignaron por ahí de finales del siglo XIX, que la vieron por primera vez, vieron que Abronema era tan delgadito, este gusano tan delgadito, que le dieron ese nombre, que significa hilito delicado. Y bueno, la morfología son muy, muy delgados. Las hembras pueden medir un poquito más de 3 centímetros. Los machos, como todo espiruroideo, terminan con la cola en espiral. Ustedes, para que puedan saber si Abronema, la especie de Abronema es, por ejemplo, musque, microstoma, tienen que ver la faringe. Dependiendo de la forma de la faringe, van ustedes a conocer la especie de Abronema. En este caso, aquí en esta foto podemos ver una hembra y un macho con la cola en espiral, por eso es un espirúrido. Bien, tenemos, por ejemplo, que lo que les acabo de mencionar, la especie se determina por la forma de la faringe. Si, por ejemplo, Abronema microstoma. Micro significa pequeño, stoma boca. Si eso es porque la faringe tiene un aspecto, vamos a ver una foto posteriormente, que la parte de arriba es muy delgadita, de ahí lo de boca pequeña, y la parte de abajo de la faringe
es muy ancho, es como si ustedes tuvieran un embudo volteado al revés, de ahí el nombre de boca pequeña. Y, por ejemplo, Abronema musque, esta es la otra especie que afecta a los caballos, este tiene la faringe cilíndrica. Hay una que no está incluida ya actualmente en nuestro programa, que es Draschia megastoma. Sí, Draschia megastoma tiene la faringe en forma de cilindro. Entonces, aquí tenemos la foto. Sí, aquí, estas Abronema, las que sí vienen en el programa. Vean aquí cómo la faringe está muy, muy delgadita la parte de arriba y muy ancha la parte de abajo, como un embudo volteado. De ahí el nombre de micro, pequeña, estoma, boca. Abronema musque tiene una forma cilíndrica y megastoma también es cilíndrica con una pequeña apertura arriba, es decir, en forma como de cilindro. Bueno, Draschia megastoma no la vamos a ver. Esta inicialmente se llamaba Abronema megastoma, megas grande, estoma boca, porque bueno, se ve que la primera parte de la faringe es muy, muy amplia, pero bueno, esta más o menos en 1934 le cambiaron el nombre de Abronema a Draschia en honor de un alemán, von Drasch, le pusieron así, pero pues ya vieron que no era en realidad una Abronema, tenían muchas diferencias, en ese entonces pues se determinaron a nivel morfológico, estamos hablando de 1934, no existían las técnicas moleculares, pero por cuestiones de tamaño, por cuestiones ya muy, muy ultraestructurales, se dieron cuenta que no eran la misma especie, Draschia y Abronema, y por lo tanto le dieron un nuevo género. Y pues bueno, ya no lo vemos en el programa, pero también se encuentra en el estómago de los caballos. Sí, y los que sí estudiamos son, sobre todo, Abronema microstoma, la van a ver mucho en enfermedades parasitarias por los daños que causa. En este caso, tenemos que los adultos están en el estómago del caballo, macho y hembra, copulan y la hembra produce huevos que salen larvados en las heces. La larva 1, se forma la larva 1 de ese huevo, eclosiona e infecta a las moscas. Dentro de la mosca se forma larva 2, larva 3, que es la fase infectante, y la mosca llega, se posa cerca de los belfos de los caballos, ahí la mosca deposita la larva cerca de la boca del caballo, la larva llega al estómago donde se hace adulto. Tenemos también que, por ejemplo, Abronema microstoma puede llegar a producir heridas, es una abronemosis cutánea. Sin embargo, bueno, ahí difícilmente de una herida puede llegar hasta el estómago del caballo. Únicamente llegan al estómago cuando la mosca, el hospedero intermediario, las deposita cerca de la boca. Pero si la mosca deja la larva, por ejemplo, en los flancos del caballo, ahí se hace una herida y la larva, pues en caso lamentable para el parásito, no va a poder llegar al estómago. Sin embargo, bueno, pues está la desesperación de esta larva de querer prácticamente atravesar a su hospedero para llegar a su órgano blanco, que le causa unas lesiones muy impactantes a los caballos por empezar a escarbar el tejido. Aquí, por ejemplo, tomado del libro que usamos en las prácticas, tenemos la Draschia, vean, más o menos es un cilindro, pero un poquito más abierto arriba, por lo tanto es una forma de embudo. Aquí tenemos microstoma, Abronema microstoma es la B, aquí tenemos la forma de embudo invertido y Abronema musca, que es un cilindro perfecto. Entonces, en el caso, por ejemplo, de esta asignatura, vamos a pedirles, por ejemplo, en la parte práctica, la que corresponde al laboratorio, que ustedes nos puedan identificar la diferencia entre Abronema microstoma y Abronema musque. Tenemos aquí, bueno, ya no viene en el programa, perdón, es otro espirúrido, Ascarops, y lo que les quería yo aquí esquematizar es como la faringe tiene unas estriaciones, ¿no? Pero bueno, no es ya parte del programa actual. En este video vamos a ver las lesiones provocadas por Abronema microstoma. Les comentaba yo que la larva es depositada en la piel del caballo y prácticamente deshace la piel porque tiene potentes colagenasas y proteasas que van deshaciendo el tejido del caballo y lo que se provoca es una abronemosis cutánea. Prácticamente no llega al estómago del caballo, pero bueno, ustedes pueden ver en este video las lesiones tan severas, ¿no? Que llega a provocar esta larva.
eso era abronemosis en caballos, ¿no? Estas fotos se las estoy compartiendo en este curso porque en este caso estamos viendo enfermedades causadas por filarias en humanos. Son otras especies, principalmente Brugia malayi y tenemos también Buchereria bancrofti, que son las filarias que afectan a los humanos. Tenemos también oncocerca en humanos. El caso de las filariosis en humanos y en animales, lo que ocurre es lo siguiente. La filaria se deposita en algún tejido, sobre todo linfático, y ahí hay una fuerte y exacerbada reacción inflamatoria. Entonces, ustedes lo que ven aquí, estas inflamaciones de articulaciones, es debido a una expresión exagerada de la respuesta inmune. Sí, entonces el sistema inmune, por querer aislar a este parásito, a estas filarias, los envuelve y eso es lo que provoca estas reacciones tan severas, tan aparentes. Y es lo que conocemos, por ejemplo, en el caso de Buchereria como elefantiasis. Sí, y es la reacción exagerada del sistema inmune para detener esta enfermedad porque está afectando órganos linfoides. Y entonces es la filariasis linfática muy, muy peligrosa en humanos. Oncocercosis, por ejemplo, la ceguera de los ríos, es también una filaria, es muy delgadita, filaria significa hilo, viene de hilo, y el sistema inmune, con tal de detenerla, pues aquí lo que provocó fue una reacción ya granulomatosa en el ojo que provoca ceguera. Sí, entonces se le llama ceguera de los ríos porque pues generalmente la gente que la adquiere estuvo cerca de un río y que hay en los ríos mosquitos. Sí, entonces los mosquitos, al igual que en el caso de las moscas en abronema, transmiten las filariasis a los humanos. Sí, acuérdense que estas enfermedades, a diferencia de todas las que vimos las dos sesiones anteriores, son de ciclo indirecto y requieren de un hospedero intermediario, generalmente un insecto, para ser transmitidas. Entonces la elefantiasis en humanos, la ceguera de los ríos, loa loa, que es una enfermedad también provocada por una filaria en humanos, todas son transmitidas por mosquitos. El caso de loa loa es un gusano, una filaria que se aloja en la cámara ocular y va dando vueltas al globo ocular hasta que el sistema inmune la detiene, ¿no? Ya la rodea con tejido fibroso y ahí ya la detiene por fin. Pero bueno, obviamente ya causó daño al globo ocular que requiere generalmente sacar el ojo de la persona cuando ya está muy avanzada la enfermedad. En este caso, loa loa significa estoy viendo serpientes en el aire. Sí, pues la gente pensaba pues que estaba siendo hechizada, hace muchísimas décadas de esto, y pensaban, iban con el médico brujo de las tribus allá en África, le decían que los habían hechizado porque veían serpientes volando, y lo que estaban viendo en realidad era a las filarias que estaban trasladándose, se estaban moviendo en su globo ocular, y pensaban pues que eran serpientes, ¿no? La forma del gusanito. Aquí tenemos una enfermedad, bueno, un parásito que afecta a los caballos, que no está en nuestro programa, setaria, y setaria también nosotros lo podemos llegar a encontrar, en el caso de caballos, en la cavidad peritoneal, pero en este caso la vamos a encontrar en el ojo de un, ay, voy a minimizar esto, en el ojo de una becerra. Sí, entonces ahí se ve la reacción inmune, pero pues si le dan buen foco a la cam, bueno, en este caso al video, lo ven en un lugar de preferencia oscuro, van a ver cómo se ve adentro el gusano moviéndose. Entonces ya hay ceguera por completo, pero ahí como podemos ver es el sistema inmune, o sea, la defensa del hospedero definitivo, el que provoca estas lesiones. Sí, posiblemente si se hubiera quedado ahí el gusano tomando sus nutrientes, pues no sé, no pasaría más que de una u otra molestia, pero pues al momento en que el sistema inmune lo quiere detener es cuando se provocan estas reacciones linfáticas. Aquí tenemos otro caso de una filaria en el ojo de igual, ya perdió ahí la vista. Entonces es así como generalmente se van a órganos inmunotolerantes. En este caso los ojos son, la cámara ocular es inmunotolerante, ¿no? Es un lugar en el que pues el hospedero piensa mucho antes de montar una reacción de defensa porque pues le puede costar la funcionalidad del órgano. Y bueno, llegamos al siguiente género, Tirofilaria imitis. Es un filaroideo, significa que es muy delgadito y
forma parte de los espiroideos y por lo tanto vamos a ver que el macho termina como un sacacorchos, termina completamente en espiral. Dirofilaria mitis es una de las enfermedades parasitarias o de los géneros de mayor relevancia por el daño que puede llegar a causarle a los perros. Y bueno, también es una enfermedad que se ha considerado de impacto en salud pública, puede llegar a ser zoonótica, pero el impacto es principalmente que pues mata a los perros, o sea, es muy, muy raro el perro que se recupere de una dirofilariosis ya en estado avanzado, ya cuando tiene adultos en el corazón, ni con cirugía es posible salvar al animal, ¿no? Por el daño que causa en los vasos. Bien, el adulto, aquí el adulto lo vamos a encontrar en el corazón y los pulmones, sobre todo alojado dentro de los grandes vasos del corazón y dentro de las arterias pulmonares. Entonces, imagínense ustedes tener ahí un gusano de 10, 15 centímetros de largo, y no solo hay uno, hay cientos de gusanos dentro de un vaso sanguíneo. Ahí estamos hablando, pues, el equivalente a un trombo verminoso, es decir, a un tapón hecho por gusanos en un gran vaso, que puede ser una arteria pulmonar o puede ser un vaso cardíaco. Es transmitido por insectos, en este caso mosquitos de varios géneros. Todos estos mosquitos los tenemos en áreas tropicales y templadas del país, por lo que esta enfermedad en México la vamos a ver muchísimo en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, lugares donde hay muchos mosquitos. Ahora, pues con esto de las lluvias atípicas, con el aumento de las temperaturas y que ya ha subido varios grados la temperatura en las últimas décadas, estos mosquitos no solamente los vamos a encontrar en esos lugares, ¿no? Ya vemos muchos mosquitos de estos géneros en ciudades, en lugares urbanizados. Sí, entonces ese es lo que está ocurriendo, incluso, por ejemplo, en Canadá. En Canadá ya pueden llegar a encontrar estos tipos de mosquitos. En Estados Unidos ya hay mucho problema de dirofilariosis, lugares en los que antes no había mosquitos, ahora ya hay, debido a qué? Pues a una mayor cantidad de lluvias, a una mayor cantidad de humedad en el ambiente y al aumento de la temperatura, y por el calentamiento global y el cambio climático. Los hospederos, pues principalmente son los cánidos. En el caso de medicina veterinaria tenemos mucho interés porque esto afecta mucho a perros de todas las edades. Sí, a diferencia de Toxocara, por ejemplo, de Coccidias, que es solo a los cachorros, la dirofilariosis nosotros la vamos a encontrar en perros de todas las edades. El caso de los adultos, pues vamos a ver ahí en la foto, se ve como el macho termina en espiral, sí termina en forma de sacacorchos, son grandes, las hembras pueden llegar a medir incluso 30 centímetros, entonces les comentaba, 1 o 2 gusanos en una arteria puede ser peligroso, pero no van a encontrar 1 o 2, generalmente vamos a encontrar docenas de gusanos cuando abramos el corazón o las arterias pulmonares de un perro que murió por dirofilariosis. Entonces, el tamaño, aunado a que pues se apelmazan y se quedan ahí obstruyendo un gran vaso, eso es lo que hace que lo incluyamos en nuestro programa, ya que es una de las enfermedades más relevantes en perros, en lugares en los que existe el hospedero intermediario, los mosquitos. Pues, un lugar típico va a ser nuestro país por las temperaturas que tenemos. Las larvas, las formas larvarias juveniles del parásito, se encuentran viajando en la circulación sanguínea. Sí, estas las conocemos como microfilarias, micro, pequeño, filarias, ¿no? Pequeñas filarias, filarias juveniles o larvas. Entonces, las microfilarias se encuentran en la sangre y entonces las van a ver ustedes ahí. Las hembras, por ejemplo, no ponen huevo. De las hembras, a través de la vulva sale directamente la larva. Sí, son vivíparas. Entonces, imagínense, aquí no tenemos que esperar un periodo de adaptación desde huevo, larva 1, larva 2, larva 3. Esta sí, sale la larva 1, se transforma en larva 2, larva 3 en algunas semanas, crece rapidísimo, lo vamos a ver posteriormente en un video animado, y pues estas son las que van a viajar por toda la circulación linfática hasta que ya estén suficientemente maduras y listas para irse a alojar y a reproducir a las arterias pulmonares y al corazón. Entonces, así se ven las microfilarias en la sangre, se ven también los adultos que terminan como en espiral. Es un espiruroideo, ven la forma de sacacorchos que tiene el extremo posterior de un macho. Son muy, muy delgaditas. El ciclo lo vamos a ver de manera animada en este caso. Voy a subir para que se pueda ver, bueno, el ciclo mucho cuando empiece el video.
Vamos a verlo mejor en un video, así es una ilustración rápida. Las larvas que están en el corazón liberan las microfilarias, que son las filarias juveniles, las sacan a la sangre, viajan y viajan durante meses en la sangre del animal. ¿Y por qué van por la sangre? Pues para que llegue un mosquito y las ingiera. Entonces, ya en el mosquito, como hospedero intermediario, se lleva a cabo la muda de las larvas y va a ir a inocular a otro perro que esté por ahí. Si no hay otro perro, va a ser al mismo y al mismo hasta saturarlo de microfilarias. Sí, pero bueno, los mosquitos se transportan tan fácilmente de un hospedero a otro que son muchísimos los perros que resultan afectados. Vamos a ver el video. Es un poquito largo, pero es que el ciclo de Dirofilaria es complejo. Entonces, bueno, aquí tenemos primero la animación realizada por Bayer, Sanidad Animal. Llega el hospedero intermediario, en este caso el insecto artrópodo, y ahí podemos ver en la gotita de saliva del mosquito se ven las larvas. ¿Sí? Entonces ahí estamos viendo cómo el mosquito al alimentarse inocula a la larva de Dirofilaria. Si en esa gota de saliva del mosquito van muchísimas larvas. Entonces ya logró entrar la Dirofilaria a la sangre del animal. Entonces empieza a viajar por toda la sangre del perro. Como no tiene, a diferencia de Ancylostoma, Dirofilaria no puede atravesar la piel de un perro y por eso se auxilió de un mosquito para poder llegar al vaso sanguíneo. Pasan mucho más de 2 meses y vean cómo la larva empieza a mudar. Entonces muda larva 1, larva 2, va mudando su cutícula. Ahí ya pasaron aproximadamente un poquito más de 2 meses, sigue mudando. Aquí ya tenemos más o menos 3-4 meses después de que fue inoculada, ya es la larva, ya tiene un mayor tamaño, una cutícula mucho más resistente. Y pueden ver ahí cómo va creciendo, ¿no? Desde que es inoculada hasta que llega a ser adulto, cómo crece desde 3 milímetros hasta 20 centímetros. 30 en el caso de la hembra. Entonces estamos hablando ya de un gusano de 30 centímetros en un vaso sanguíneo. Pues ¿qué es lo que ocurre? Se ve en la animación. Se obstruye la circulación, deja de llegar sangre oxigenada, en este caso al vaso sanguíneo, al órgano. Ahí ya hay un infarto, ya hay una necrosis. Si deja de haber circulación, muere el tejido. Y pues por tratarse el corazón, de los pulmones, ya esto pone en riesgo la vida del animal. Cuando están ahí en ese órgano los adultos, las hembras entonces aprovechan para, antes de morir, ponen sus larvas. Acuérdense que no ponen huevo, ponen la larva y liberan la larva directamente a la circulación. Más o menos 9 meses después de la infección es cuando pues ya empiezan a verse los daños más severos. Ustedes pues van a ver que el perro se cansa fácilmente, tose, no quiere comer, está débil, van a ver las mucosas pálidas. Es pues lo más que se va a ver. Y bueno, ahí sí llega un mosquito a alimentarse del perro infectado, al picar el vaso sanguíneo, ingiere las larvas, que ya en el mosquito van a llevar a cabo sus mudas. Entonces, dentro del mosquito se lleva a cabo la muda de larva 1, larva 2, larva 3. Esto es en el mosquito, no es en el mamífero. En el mamífero únicamente hay una muda de la cutícula para irse haciendo mucho más resistente y para ir creciendo. Si es como va haciéndose más grande el gusano, tiene que ir mudando la cutícula. La muda de larva 1 a larva 3 es en el insecto. Sí, entonces ahí tenemos ya cómo se infectó otro hospedero. Entonces es un ciclo complejo el de Dirofilaria. Y bueno, esto no es...
Y bueno, en la necropsia esto es lo que se ve en caso de una dirofilariosis ya severa. Y es así como al hacer la disección del corazón se observan los helmintos, ahí todavía se ven incluso vivos. Entonces, bueno, ya no es necesario que vean los signos clínicos, pero vieron, por ejemplo, la salida de sangre por nariz. La tos, generalmente en el caso de dirofilariosis, es una tos muy, muy violenta. Sí, es una tos sumamente fuerte y violenta. Ok. Entonces, bueno, no vamos a ver en este caso tratamientos contra dirofilariosis, ya lo veremos en un semestre posterior, pero en caso, por ejemplo, que alguno de ustedes tenga sospecha, ¿no? Porque un perro pues ya empieza a sentirse debilitado, tiene tos, se empieza a ver inapetente, esa tos es violenta, tiene respiración abdominal, pues se sugiere hacer primero una técnica de diagnóstico en sangre. Sacan ustedes sangre, se observa para ver si se ven las microfilarias sanguíneas y también a veces ayuda la radiografía para poder descartar el síndrome de la cava. Entonces ya pueden ustedes ir llegando a un diagnóstico y de esa manera poder ir descartando tratamientos. El tratamiento de la dirofilariosis es muy agresivo, prácticamente lo que hay que darle al animal son unos antiparasitarios a base de arsénicos, la melarsamina, por ejemplo, que son arsenicales, entonces le estamos dando un veneno, sí, porque es lo único que puede matar a los adultos. A las larvas las mata la ivermectina, no hay problema, pero ya que hay adultos en el corazón, únicamente el tratamiento son los arsenicales, entonces es muy peligroso al perro, hay que estar prácticamente monitoreándole los signos, la respiración, la frecuencia cardíaca, 24 horas al día y la hidratación, porque le estamos dando arsénico. ¿Sí? Entonces es muy peligroso y pues es prevenible, ¿no? Nosotros si vivimos en un lugar en el que hay mosquitos, en el que ya hay una evidencia epidemiológica de dirofilariosis, por ejemplo en Veracruz, que hay mucha, pues ahí lo que podemos hacer de manera preventiva es administrar selamectina, administrar una lactona macrocíclica a los cachorros, a los adultos, para que en caso de que sean picados por un mosco con larvas de dirofilaria, pues en este caso no lleguen a hacerse adultos. Y pues bueno, voy a cederle entonces la palabra al doctor del Río para que continúe con los xenóplidos y pues al final voy a permanecer aquí presente para al final ver si hay dudas, poderlas ayudar. Entonces le agradezco al doctor del Río. Gracias, doctor. Gracias, Yas. Y bueno, como ya les comentó la doctora Yasmín Alcalá, vamos a empezar con los xenóplidos y les voy a compartir la pantalla para que vayamos viendo la presentación. Las dudas pues las vamos checando al final de la presentación, por favor, para yo poder compartirles la pantalla completa y que vayamos viendo a estos parásitos. Que, bueno, el primero que vamos a ver es Trichinella spiralis. Es un parásito con el cual también pude trabajar durante mis estudios de posgrado. Tengo cierta experiencia con él, pero bueno, vamos a ver las partes más básicas de él, ¿no? Este parásito, ¿quién es? Trichinella spiralis. Existen una gran cantidad de genotipos y estos parásitos pueden estar afectando a una gran cantidad de especies. Prácticamente se han encontrado en todas, en osos polares, en lobos, en todos los hospederos se puede encontrar este tipo de parásitos. El más importante de ellos y el que tiene mayor distribución en todo el mundo y el que nosotros vamos a ver es Trichinella spiralis. ¿Este parásito dónde se va a localizar? Pues básicamente los adultos se van a encontrar en el intestino delgado de los hospederos definitivos y las larvas las podemos encontrar básicamente en el tejido muscular. Lo vamos a ver que es un parásito que va a tener un ciclo directo, es un parásito obligado. ¿Esto qué quiere decir? No va a tener etapas de vida libre. Básicamente el ciclo de este parásito es un ciclo de presa-depredador. ¿Ok? Dentro de su ciclo biológico va a tener distintos estadios. Ahorita vamos a ir viendo uno por uno, pero por ejemplo tenemos las larvas recién nacidas, al igual que Dirofilaria, las hembras de este parásito son vivíparas, van a dar a luz directamente a las larvas, no van a salir huevos ni mucho menos. ¿Y cómo son estas larvas? Pues son muy pequeñas, pueden medir de 100 micras por 6 aproximadamente. Van a tener esta estructura que es conocida como esticosoma. Este esticosoma es formado por distintas células
y conforme van cambiando en su estadio evolutivo, las células de estos esticosomas van cambiando, ¿no? Por ejemplo, estas larvas recién nacidas que necesitan al momento de que son puestas en el intestino atravesar rápidamente la pared intestinal y migrar hacia los músculos, van a tener distintos esticocitos que van a producir distintas sustancias que les van a ayudar para que puedan llegar a estos órganos y enquistarse. ¿Para qué? Esperando que llegue un depredador, se coma la carne y pueda continuar el ciclo. Ahorita lo vamos a ver. Otra de los estadios es ya esto que se le llama larva muscular. La larva muscular, como su nombre lo dice, la vamos a encontrar entre los tejidos del hospedero, entre las células musculares. Van a formar esta estructura, se ve muy bien aquí, que se llama célula nodriza. Esto lo hacen con parte de su piel de ellos, pero también con parte de la membrana celular del tejido muscular. Van a formar esta estructura que es llamada célula nodriza. Y pues básicamente lo que es una estructura de resistencia. Cuando ya se encuentran en este estadio de célula nodriza, ya no les hace nada el sistema inmune, no los reconoce. ¿Por qué? Porque se están cubriendo con tejido del propio hospedero y esto evita que sean reconocidos por el sistema inmune. Pueden vivir en este estadio de larva muscular por largos periodos de tiempo y después, si pasan muchos años y no hay un depredador que se coma la carne con estas larvas, se calcifican y mueren. Vean aquí, hace poco, de hecho la semana pasada o antepasada tuve que hacer un experimento para sacrificar una ratita que teníamos con Trichinella spiralis para hacer unos experimentos. Y pues, ¿qué es lo que se hace para que nosotros veamos? Esta es la forma en cómo se ve rápidamente. No tenía yo un triquinoscopio son estas placas de vidrio que tienen unos tornillos, tú le vas apretando para que la carne se compacte y puedas ver estas estructuras. Estas estructuras de aquí son las células nodrizas. Yo no tenía esa estructura, pero como improvisé, agarré dos portaobjetos, los comprimí con unas ligas y así fue como se vio. Sobre todo los pueden observar muy bien en músculos como el músculo diafragmático. En ese músculo diafragmático es muy delgadito y se compacta con mucha facilidad y es una prueba cuando se encuentran en rastro de ese tipo de músculos es donde buscan rápidamente la presencia de este parásito. Ya después que nosotros pusimos a digerir el tejido muscular con pepsina y ácido clorhídrico al 1%, lo que observamos son estos parásitos. Vean, es lo que dicen, por eso se llama Trichinella spiralis. ¿Por qué? Porque trico de pelo, son chiquitos, tienen forma de pelo, y spiralis porque se hacen en espiral. Vean, todos estos son larvas musculares que ya al momento de hacer la digestión artificial se liberaron y así las podemos observar bajo el microscopio estereoscópico. Aquí podemos ver ya más a detalle este tipo de estructuras que yo les comentaba. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es voy a mover por acá. Tenemos la larva recién nacida, lo que les decía, toda esta estructura que tiene rojo, morado y distintos verdes es lo que se llama el esticosoma. Este esticosoma está formado por distintas células que pueden ser las alfa 0, 1, 2, las beta, y cada una de estas tiene distintas funciones, entre ellas secretar sustancias proteolíticas que le ayuden a migrar hacia los músculos, y vean cómo tiene gran variación en esto. ¿Ok? Aquí podemos ver, no sé por qué aquí se me trabó. Ah, ok, aquí está. Aquí estamos viendo el esófago, los esticosomas y lo que va a ser el primordio genital. ¿Cómo son los parásitos adultos? Igual son parásitos dimórficos, las hembras son más grandes que los machos, pero no son tan grandes como parásitos que acabamos de ver como Dirofilaria. Vean, las hembras pueden medir de 3 a 4 milímetros de longitud, los machos más o menos la mitad, de 1.4 a 1.6 milímetros de longitud. Solo van a tener, las hembras solo va a tener un ovario y el macho solo va a tener un testículo. Ya les había comentado que la hembra va a ser larvípara y los machos no van a tener espículas, pero van a tener estas estructuras que se le llama apéndice copulatorio. Este apéndice copulatorio va a ser la función también del momento de la cópula, sujetar a la hembra para poder realizarla sin ningún problema. Vean aquí nuevamente, esta es una hembra adulta, vean cómo aquí ya
dentro del interior de la hembra se están formando las larvas, las cuales van a salir al exterior. Vean, la vulva la tiene en el primer tercio del cuerpo. El esticosoma, vean, solamente tiene la mayoría de las células, son de un mismo tipo, son alfa a comparación de las otras. Y aquí vean, esta fue cuando agarramos a una hembra y sacrificamos al ratón, obtuvimos los parásitos adultos del intestino y al momento de ponerle un cubreobjetos a los parásitos adultos, pues se aplastó y empezó a arrojar las larvas como se puede ver en esta imagen. Ok, aquí nuevamente les señalo con una flecha estas estructuras, donde está el esticosoma, donde está la vulva, donde están los embriones y cómo conforme van avanzando en el cuerpo de la hembra de la parte posterior a la anterior, se va dando la formación de las larvas. Y el macho es igual, vean el esticosoma, ya lo que son los testículos como tal, su testículo, perdón, como tal, y el apéndice copulatorio que se puede ver muy bien en estas dos imágenes. Vean aquí cómo está y aquí también, el apéndice copulatorio. El ciclo biológico, pues como les decía, es un parásito obligado, no tiene fases de vida libre y va a tener dos fases, ¿no? Básicamente va a tener una fase entérica y una fase sistémica. La fase entérica es muy, muy corta, dura aproximadamente de 5 a 7 días y la fase sistémica ya es la que puede durar muchísimos años con la formación de estas estructuras de resistencia que les denominamos células nodrizas. ¿Cómo da inicio? Pues da inicio, se ha dicho que el principal hospedero de este parásito es el cerdo. ¿Y qué va a pasar? Pues si nosotros ingerimos carne cruda o mal cocida, que contenga estas células nodrizas, van a llegar al estómago, se van a desenquistar por acción de los jugos gástricos, las larvas musculares se van a pasar al intestino, donde van a realizar sus procesos de mudas hasta diferenciarse hacia parásitos adultos. Ya que se diferenciaron hacia parásitos adultos, van a copular en el intestino delgado. La hembra se va a pegar muy bien a la pared intestinal, donde va a hacer la larviposición. ¿Y qué va a pasar? Las larvas van a penetrar rápidamente la pared intestinal y se van a diseminar a distintos órganos y tejidos. También puede haber, es raro, pero también se pueden ir a órganos como el sistema nervioso central o el corazón y causar problemas ahí también bastante graves, pero normalmente se van a ir hacia el tejido muscular. Vean aquí en la imagen, se puede ver muy bien cómo estas larvas recién nacidas penetran el músculo esquelético y aquí en un corte histológico cómo agarraron a una larva cuando está haciendo esto de penetrar el músculo esquelético. Ya en el músculo esquelético van a formar la estructura que es la célula nodriza y tienen que esperar forzosamente a un depredador. Puede ser el hombre o puede ser cualquier otro depredador que se coma la carne del cerdo para que el ciclo pueda continuar. Ok. Bueno, ahora vamos a continuar con el otro parásito que viene aquí en el programa de la asignatura, el cual es Trichuris. Trichuris puede afectar a una gran cantidad de especies. Vean, por ejemplo, aquí tenemos tan solo Trichuris suis, que afecta al cerdo, Trichuris vulpis a los cánidos, Trichura al humano. Es muy fácil de identificar. Ahorita lo veremos en las características morfológicas. Aquí están los hospederos definitivos de este parásito. Lo vamos a localizar en el intestino grueso, prácticamente en el ciego es donde vamos a encontrar a estos parásitos. La morfología, vean, el huevo es muy característico, tiene sus dos botones polares que dicen que tiene forma de bolillito, es ovalado, tiene un color pardo amarillento a dorado. Los adultos van a tener aspecto de látigo. ¿Cómo va a ser esto? El extremo anterior va a ser muy largo y muy delgado. También va a tener, al igual que Trichinella, sus esticosomas con sus distintos esticocitos. Aquí vemos los machos, como tienen una vaina. Esta vaina que es gruesa y va a estar cubierta de espinas. Las hembras, al igual que los otros parásitos que hemos visto, también son dimórficas y son mucho más grandes que los machos. Y el huevo de Trichuris, que es de los más sencillos de identificar durante el curso por esta forma tan característica de sus tapones polares. El ciclo biológico también es muy sencillo, es un ciclo de tipo directo. Vamos a tener a los adultos que van a estar en el ciego de los hospederos definitivos. Aquí les pongo como ejemplo a Trichuris vulpis.
Los huevos van a salir sin embrionar en las heces, ya con las condiciones de temperatura y humedad. Se va a dar la formación del huevo embrionario, que va a ser con larva 1. A diferencia de como lo veíamos en los ascáridos, que la fase infectiva es la larva 2, para estos es la larva de primer estadio que va a estar en los huevos, y la contaminación básicamente se va a dar, la infección se va a dar básicamente por la contaminación del ambiente. El perro puede comer alimento o agua contaminada que contenga los huevos de este parásito, lo ingiere, ¿qué va a pasar? Luego las larvas van a eclosionar, van a migrar hacia el intestino y ahí van a tener sus distintas mudas hasta formarse los parásitos adultos. Es muy sencillo este ciclo, lo que les decía, no hay mayor complicación, la morfología es muy fácil de identificar. Y finalmente, el último parásito que tenemos que ver en esta unidad, que ya no es muy común encontrarlo. Vamos al rato que la doctora Jazz nos diga más o menos cuánto tiene que no sabe de un caso de Macracanthorhynchus, pero también es un parásito que ya casi no se presenta. Es el único acantocéfalo que viene en el programa de la asignatura que vamos a ver. Sumamente sencillos de identificar nuevamente. El género es Macracanthorhynchus, la especie es Hirudinaceus. Vean cómo son muy fáciles, son gusanos muy grandes, tienen estrías transversales, se van adelgazando conforme van avanzando hacia la parte posterior. Ahorita lo vamos a ir viendo en la parte de morfología, pero son sumamente fáciles de identificar. Estos parásitos van a estar afectando a los cerdos, sobre todo a los cerdos que se encuentran en condiciones de traspatio. Por eso les digo que ya no se presenta mucho. La tecnificación en las granjas porcinas ya es muy buena, no solo en México, sino en muchas partes del mundo. ¿Por qué? Y pues ya no van a tener acceso a ¿quiénes? A los hospederos intermediarios. Aquí es fundamental la presencia de estos hospederos intermediarios que son larvas de escarabajos coprófagos para que se complete el ciclo. Aquí les pongo los ejemplos de algunos de los géneros: Amphimalus, Cetonia, Cotinus, Melolonta, entre otros. Todas las larvas de este son los que van a desarrollar la fase infectiva para que pueda continuar el ciclo. Y como sabemos, pues ya las partes en las granjas tecnificadas ya no hay suelos de tierra donde se permita que se encuentren estas larvas, por eso ya no es un parásito que sea muy común encontrar. ¿Dónde se va a localizar? En el intestino delgado del cerdo. Vean, son muy largos, tienen un color rosado, tienen estas estrías transversales que son muy fáciles de ver, tienen una probóscide retráctil, como lo veíamos en el caso de algunos céstodos en la unidad pasada. También es muy fácil de ver esta probóscide retráctil. Y lo que les había comentado, ¿no? Si pusiéramos aquí que es la cabeza y conforme se van yendo hacia la cola, el parásito se va haciendo más delgado. Aquí está lo que les comentaba de la probóscide retráctil. Ok, va a tener 6 filas de ganchos. El macho, vean cómo acaba en forma ovalada. Puede medir de 6 a 10 centímetros. Es bastante grande. Va a tener también un pene retráctil. Las hembras van a tener sus ovarios también están sostenidos por unos ligamentos. El útero y su vagina lo van a tener en la parte exterior. Vean aquí cómo ya están en la parte exterior. Aquí acaba y aquí empieza ya en lo de la parte exterior del parásito. Y también va a terminar en forma redondeada. Los huevos también son fáciles de identificar. Vean, son ovoides. Tampoco hemos visto algún otro huevo que se le asemeje a este. Vean, su pared es muy gruesa. En algunos céstodos es gruesa, pero no tienen esta forma tan ovalada como en este caso. Son de color marrón y miden, vean, de 70 a 100 micras. Son muy grandes a comparación de otros nemátodos. Van a ser liberados en las heces y va a aparecer desarrollada la larva de primer estadio, que también es conocida como larva Cantor. Ok, aquí está lo que es el huevo. Adentro va a tener el acántor. Esta va a ser la larva acántor como tal, ya va a tener sus ganchos. Posteriormente esta larva acántor se va a transformar en la cantela. Ya se empieza a dar el desarrollo del aprobóscido, se empiezan a formar las demás filas de espinas que va a tener.
Y finalmente se forma lo que es el cisticanto, que esta va a ser la fase infectiva. Aquí no se llama larva 3, larva 2, huevo larvado. Aquí se llama cisticanto. Ahorita vamos a ver dónde se forma cada una de estas estructuras. Aquí podemos ver primero a la cantela, cómo se ve y cómo se ve el cisticanto. Aquí está lo del ciclo. Ya lo habíamos comentado, el gusano adulto va a estar fijado en el intestino delgado. Los huevos van a salir ya embrionados. ¿Y qué quedamos que iban a tener adentro? Pues van a tener dentro de ellos la larva cantor. Va a llegar el hospedero intermediario. Las larvas de estos escarabajos coprófagos van a ingerir el huevo. ¿Qué va a pasar? Va a eclosionar la larva cantor, va a penetrar la pared intestinal del hospedero intermediario. Después, ¿qué va a pasar? Se va a dar el desarrollo de la acantela y las acantelas van creciendo. Solamente no es necesario que se aprendan que acantela joven o madura. Solamente después de la acantela se va a formar el cisticanto, que quedamos que es la fase infectiva. Este cisticanto pues va a estar enquistado ahí en el tejido del hospedero intermediario, esperando que el cerdo llegue, ingiera las larvas del escarabajo. Por acciones del jugo gástrico se digiera la larva, se libere el cisticanto, llegue al intestino, se fija y se empieza a diferenciar en parásito adulto. Hasta ahí lo que corresponde a estos 3 parásitos que faltaban del programa de la asignatura. No sé si tengan alguna duda. Lo que le comentaba Jazz, no sé, ¿hace cuánto tú no ves un caso de macracantorrincosis? No, o sea, dicen que más o menos desde 1964 ya no han visto. Y creo que vieron unos en Guerrero, y ahora que fueron a desparasitar gente con cisticercosis, pero que era, o sea, un cerdo que estaba muy amolado, o sea, que no comía, o sea, muy, muy raro. Además, ya los escarabajos, los hospedados intermediarios ya ni hay. Sí, están considerados luego ya en peligro de extinción. Sí, sí, ya no hay. Ese ya se metió en el programa para que vieran un acantocéfalo. Pero yo hubiera, por ejemplo, sugerido meter uno de esos acantocéfalos que afectan patos. De eso sí hay un montón de acantocéfalos de patos. Y eso lo padre es que les cambian el comportamiento a los hospedados intermediarios, los hacen que naden más cerca de la superficie para que el pato se los pueda comer. Son mucho más divertidos que este. Pero bueno, a ver si para el siguiente ahora que seas jefe de departamento. No, Pero bueno, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, de todos modos, esto se sube a YouTube y les agradecemos mucho. Les comento, la próxima semana es examen, entonces no hay clase y nos veríamos, entonces aquí tengo mi calendario, para la primera sesión de artrópodos, sería el lunes 3 de agosto. Entonces el lunes 3 de agosto nos vemos para ver insectos y pues vamos a terminar el programa muy pronto en agosto para que pues tengo entendido que tienen muchísimas tareas de otras asignaturas para que puedan entonces dedicar el tiempo en cuanto ya terminen parasitología. Y recuerden que el siguiente semestre todos son bienvenidos al laboratorio a que puedan ver los ejemplares allá en fresco y en las laminillas. ok, ya es nada más aquí que Carolina Sánchez pregunta que cuándo se van a habilitar los documentos de la semana 3. Ok. Ahora mismo checo, pensé que lo había hecho ayer, perdón, pero ahora mismo entonces ya los habilito. Creo que incluso subí ayer un video y se me pasó subir la presentación, pero ya está lista y en cuanto cerremos este curso, este video, le subo la presentación ya de que sería Spirurido, Xenóplida y Oligocantorrínquida. ¿Sí? Y pues muchas gracias al doctor del Río que ha trabajado con triquinela. Creo que hasta les querían probar marihuana en triquinela, ¿no, Vic? Ahí en Biomédicas, algo supe. Sí, de hecho, no probamos como tal el THC porque pues no lo venden, ¿no? Pero probamos un compuesto que se llama Win 486, que es 200 veces más potente que el THC, y ese sí no lo vende Sigma. Y nosotros bueno. lo que evaluamos fue como cuando nosotros exponemos a ratas a este tipo de compuestos, se altera la respuesta inmune específica contra Trichinella spiralis, y las ratas que fueron expuestas tienen mucho más larvas tanto a nivel intestinal como a nivel muscular.
se evaluó la respuesta inmune y también se ve que es por ahí de que este compuesto está modulando fuertemente la respuesta inmune y la vuelve permisiva para que se establezcan más los parásitos y se puedan ir a los órganos para la fase sistémica. Sin embargo, pues también nos falta, ¿no? Esto de que hemos comentado de que los parásitos tienen muchas veces receptores para todo este tipo de compuestos. Ver si realmente, si este compuesto podría estar teniendo un efecto directo sobre el parásito. Perfecto. No, y también ahora con, bueno, lo que en países en los que hay muchos niños con tricuris y adultos con tricuris, pues hay que empezar a ver las correlaciones con COVID, porque pues yo creo que si hay gente que tiene tricuris o triquinela, difícilmente va a tener la tormenta de citocinas que causa el COVID, porque estos dos helmintos inhiben la producción de interleucina 6 y TNF-alfa. Entonces, si yo tengo tricuris, no produzco TNF-alfa ni interleucina 6, entonces la neumonía COVID pasaría, pero sin un solo estornudo y sin fiebre. U otros como Toxocara, hay parásitos de estos que están sobre todo migraciones sistémicas que pudieran ser, que pudieran estar generando que no se de esta respuesta inmune tan exacerbada que se da en el COVID, pero pues todavía faltan muchos estudios para ver esa asociación. Exacto, pero sí está yo viendo los mapas y veo, por ejemplo, que en África hay pocos muertos, ¿no? Bueno, hasta ahorita, hay que esperar. Pero allá están, pero llenísimos de parásitos. Y a mí me llama la atención Brasil que haya tanto muerto, pues allá también es uno de los países con mayor índice de parasitosis. Pero creo que por cuando empezaron a controlar el Zika, empezaron a hacer unos programas masivos de salud pública y abatieron grandes cantidades de parásitos también, ¿eh? Entonces puede haber sido algo de eso. Pues a ver cómo nos va. Hay otra pregunta, para el 3 de agosto vamos a poner también los datos para ingresar a la sesión Zoom y a ver si también el doctor Río nos quiere acompañar. Y pues con mucho gusto nos vemos entonces el 3 de agosto. Y de todos modos estamos 24 horas al día, 7 días a la semana revisando el curso en línea. Por si tienen dudas, los podemos revisar en el tablero de mensajes o en el foro de comentarios. Sí, y gracias, doctor del Río. No, no hay de qué, ellas. Gracias a todos, que tengan buena tarde. Gracias.